mañana en punto, y a esta hora los jueves tenemos, por supuesto, INTA en la radio, del centro al campo. Fusionamos todo aquí para charlar con el señor Antonio Martín. ¿Cómo va, Antonio? Buen día. Hola, ¿Cómo hola está? Eduardo, salud, muy buenos días, saludos a la audiencia de la mañana del centro, ¿no? Y bueno, y a los que se puedan incorporar o que se quieran incorporar también de INTA en la radio, ¿no? Así que tenemos sumando oyentes y televidentes también, ¿no? Exactamente, por supuesto, esa es la intención también, lógicamente, y de volver con el formato inicial, original de INTA en la radio. Nos referimos al hecho de los martes y los jueves, aunque Sí, sí. sea, digamos, un micro dentro de la mañana, pero que esté los jueves también presente, por supuesto. Antonio, Así es. ¿cómo nos viene tratando el clima? Bueno, fíjate que el otro día, el martes, casualmente, estábamos ahí anunciando, ¿no?, alguna probabilidad de lluvia que finalmente se concretó, ¿no? Se dio, tuvimos la primicia. Claro, poco, ¿no? 2 milímetros, pero bueno, algo es algo. En definitiva, y decir, bueno, no suma demasiado, ¿no? Realmente, pero bueno, por lo menos se produjo esta lluvia, se cumplió el pronóstico, y de ahora en más, digamos, bueno, hay que seguir esperando. O sea, no hay lluvias previstas tampoco ahora lo que resta de fines de julio, y veremos qué es lo que pasa en agosto. Exactamente. Bueno, pero venimos con un clima bastante agradable, teniendo en cuenta Sí, que sí. es invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy helada, Eduardo, ¿eh? ¿Hoy helada? Sí, 1,3 bajo cero a las 7:30 de la mañana, medido en la estación meteorológica del criadero Klein de Alberti. Acá en Chivilcoy un poquitito más, alrededor de 4 grados la mínima. Pero bueno, una helada, sí, sí, sí. Bueno. Que suma una más, 6 en el mes de julio. 6 en el mes de julio. Perfecto. Bueno, pero no estamos solos, Antonio. No. Hay invitado, así que le voy a pedir, por favor, que lo presente. Cómo no, grata compañía, le damos muy buenos días y el agradecimiento a Daniel Buciarelli, jefe de producción de Molino Los Grobo, que ya es su segunda visita. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buen día. Bien, muy bien. Buen día para todos. Gracias por venir, Daniel. No, por ante favor, todo. gracias a Sí, ustedes. muchas gracias. Bueno, después de varias ahí, tratar de acomodar la agenda de Daniel, por supuesto, así que bueno, por suerte pudo hacerse una escapadita y charlar un ratito con nosotros, Eduardo. Bueno, yo le quiero hacer la primera pregunta, Daniel. ¿Cómo no? ¿Cómo es ser jefe de producción de Molino Los Grobo? ¿Y qué hace el jefe de producción? Es una dedicación full time. El teléfono puede sonar las 24 horas, no tenés feriados y no tenés domingos. Todo depende de cómo organice el jefe de producción lo que se va desarrollando durante todo el día en el molino. El jefe de producción es el que se encarga de recibir el grano de trigo, acondicionarlo, comenzar a moler y darle a las harinas el destino a cada cliente. Digamos, es un trabajo que tenés que estar concentrado, pero para nada rutinario. Pero una vez que entras en el training es como que cada vez sale mejor. Claro, seguramente hay que asignar tareas, ¿no? Conformar algún equipo de colaboradores, de trabajo y con determinadas, digamos, esquema de seguimiento también, ¿no? De cada uno de los procesos. Por supuesto. El jefe de producción tiene equipos que son los que hacen funcionar, digamos, todo el molino. Tiene equipos en descarga de trigo, los equipos de producción, o sea, son turnos. Hay molinos que tienen 2, 3, 4, 5 personas por turno. Cuando hablo por turno, son 8 horas, ¿no?, cada turno, y que van desarrollándose durante todo el día. Ante un inconveniente, esta persona, jefe de turno, tiene la capacidad, a lo mejor, de tomar decisiones sin consultar al jefe de producción. Ajá. Bien. ¿Y qué clase de harinas, por ejemplo, se hacen, Daniel? Todos los molinos tienen un mayor porcentaje de harinas 3 ceros, que son la famosa harina panadera, ¿no? Después, molinos que hacen harinas 4 ceros aparte, semolín y harinas de tapa de empanada. Por lo general son 4 tipos de harina que hacen la gran mayoría de los molinos, pero la que más salida tiene es la harina 3.0, que es la harina para fabricar el pan. Perfecto. Daniel, respecto, ¿no?, de esta campaña que, bueno, signada por una extrema sequía, ¿no?, que ya afectó la producción de trigo el año pasado, reduciendo los volúmenes, ¿no es cierto?, afectando la calidad. Seguramente habrán tenido que, bueno, extremar algunas medidas o
en cuanto a la selección por ahí, ¿no? De las partidas de trigo, no sé esto cómo lo están manejando, porque de hecho, digamos, todo el mundo, el que está relacionado con la actividad agropecuaria, si ve los granos de trigo de esta última campaña comparado con campañas normales, digamos, son muy distintos, ¿no? Y seguramente esto impacta tal vez en la fabricación de la harina o en la elaboración de la harina. Los trigos todos los años son diferentes. Uh-huh. Para los molinos, todos los años. El chacarero, digámosle, está buscando rinde en sus hectáreas, ¿no? Claro. Así que para ellos pueden tener un excelente rinde, pudieron sacar un buen trigo, pero los molinos muchas veces se les dificulta. En este caso, particularmente, hubo muchos molinos hace 3 meses atrás que estuvieron parados por falta de trigo. Uh-huh. El chacarero se sentó arriba del grano y dijo, no voy a vender. Uh-huh. No ocurre lo mismo con el grupo, ¿no? Nosotros tenemos trigo acopiado para poder empalmar con la cosecha nueva, uh-huh, ¿no? Y con respecto a la calidad, no hubo trigo con bajo gluten, por ejemplo. Claro. No hubo trigo, ya es como que está escaseando, lo poco que hay ya prácticamente no hay más, pero sí hubo trigo con mucho gluten, estoy hablando arriba de 35 de gluten, uh-huh, una proteína muy alta. Claro. Pero estos trigos, la particularidad de poder sacar pan medio como que se dificulta. Uh-huh. O sea, son trigos que tienen mucho gluten, pero quizás hubo necesidad de mezclarlo con trigos con bajo gluten. Cuando hablamos de bajo gluten, claro, estoy hablando de un 22-23% de gluten. Claro. Sí, un gluten promedio para la audiencia, digamos, está en 26, 28, 30, ponele, sí. Bueno, esta campaña particularmente, bueno, como característica fundamental es esta que vos mencionás, y seguramente estos trigos, digamos, con el alto gluten habrán tenido bajo rendimiento en harina. Sí, los pHs dentro de todo estaban normales, pero nada que ver con los pHs del pasado año. Claro. Recibíamos trigo con 83, 84 de pH y hoy tenés un promedio de 76, 77 de pH. O sea, claro, que los rindes dentro de todo, no sé si habrán sido muy buenos o no, pero tuvimos pH bajo. Todo eso, al meter este grano de trigo al molino, es como que hay que ajustarlo de otra manera. Claro. Los molinos, ¿qué se hace? Cuando se recibe el grano de trigo de la cosecha, digamos, hay que prepararlo al molino, pero primero hay que dejarlo andar más o menos unos 30 días, porque obviamente la cosecha no está sazonado el grano todavía. Entonces lo tenemos que dejar andar y empezar a estudiarlo. Cómo se comporta el grano, de qué forma hay que ajustar el molino, cómo son las panificaciones que se salen con estos trigos que todavía están verdes, digamos. Uh-huh. Entonces, una vez que se le hace ese ajuste, ya se empieza a encarar, porque el trigo se normaliza recién en marzo. En marzo podemos decir, bueno, a partir de ahora vamos a marchar todo el año de esta manera. Uh-huh. Pero mientras tanto es todo un proceso donde hay que ir ajustando día a día el molino. Cuando digo ajustar, significa los rollos de cilindro que muelen estos bancos, estos granos, son necesarios que aprieten más o aflojar menos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esta complejidad, Daniel, fue en estos últimos años o ya vienen trabajando, o es una consecuencia? No, es todos los años. Todos los años. Todos los años. De hecho, la aditivación se cambia todos los años. No tenemos un año tranquilo como para decir, bueno, vamos a dejarlo así como está y seguimos marchando así. No. Prácticamente hay que cambiar todo, que es donde mayor trabajo tenemos, son los meses de enero, febrero, que empezás a correr un poco dentro del molino, que también son los meses más flojos, digamos, para las ventas, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo se va de vacaciones, medio como que las panaderías comienzan a mermar un poco la demanda.
Y sí, llega el verano, por ahí nos tira más otra cosa que, digamos, la panificación. Exacto. Ahora, a partir de marzo, abril, ya empieza el fuerte, ¿no? Ahí empezamos fuerte. Sí. Claro. Ahí ya se empieza fuerte y vos tenés que estar preparado. En eso sí, el molino tiene que estar preparado ya para encarar esa demanda y la panificación tiene que salir bien. Claro. Sí. Vos decías, Daniel, hace un rato que, digamos, ya tienen almacenado, ¿no? O acopiado el grano para lo que resta del año, ¿no? Sí. No sé si, digamos, la mayoría de los molinos se maneja de esta forma o van, digamos, especulando y consiguiendo la mercadería en la medida que pueden. Solo los molinos grandes. Lamentablemente son los molinos grandes que tienen espalda como para poder retener ese grano de trigo durante tanto tiempo. Los molinos chicos van mes a mes. Claro. O sea, compran el grano, muelen y bueno. Con lo cual les puede tocar incluso distintas partidas también, ¿no? Distintas calidades. Las calidades siempre son diferentes. Acá en Argentina no se trabaja con una sola calidad. De hecho, el chacarero siembra aquella calidad que le dé mayor rinde. Claro. Entonces, vos recibís grano de distintas calidades. O sea, no diferente. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en Canadá, en Suiza. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Toman una determinada calidad de trigo, ¿no? Un 25 de gluten con una cierta variabilidad de un P sobre L, que sería, digamos, la fuerza y la tenacidad, y muelen todo el año ese grano de trigo. Entonces el molino se ajusta una sola vez, claro, y se trabaja todo el año así. Nosotros es diferente. Claro. Agarramos un trigo de 23, un trigo de 25, un trigo de 30, y cada uno de esos trigos necesita un ajuste diferente. Claro. Sí. ¿Esto obedece, digamos, a que tienen diferentes proveedores? Sí, de hecho se compra trigo en el norte, se compra trigo acá en la provincia de Buenos Aires y después tenés los trigos buenos, en este caso son del sur. Claro. Vos hablabas también hace un ratito de la aditivación, ¿no? Que ahí debe ser toda una ingeniería adicional a lo que es la molienda, como para, digamos, mejorar tal vez la calidad, ¿no? La calidad panadera, y a su vez tener, digamos, un cierto estándar, ¿no? Todo trigo hoy en día necesita una aditivación. Diferente es, te estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás, donde se hacía harina solamente con el trigo. No se aditivaba prácticamente. Entonces se panificaba con ese trigo. Pero ¿qué pasa? Los trigos eran de una mayor calidad. Eran trigos muy buenos. Se mantenía un gluten. Todo trigo que venía con 22, 23 de gluten, directamente los molinos no lo querían. Entonces buscaban trigos de 26, 27. Eso estamos hablando de más de 20 años atrás. Hoy en día, el trigo, para poder sacar una harina panificable, es necesario aditivarla. Aditivarla porque hay trigos que necesitan W, trigos que son muy elásticos, trigos que son muy tenaces. Entonces estos aditivos hacen que vos puedas bajar en la harina esta tenacidad o esta elasticidad que no le sirve al panadero. Claro. Sí. Cuando hay excesos de elasticidad o de tenacidad, el panadero te lo hace saber. Claro, ustedes se van ajustando, digamos, a aquello que en este caso se necesita. A los clientes, a los exactamente. Claro, hay que proveer siempre una determinada calidad de harina. Es que el panadero, en realidad el panadero lo que quiere es traer la bolsa, tira la bolsa, claro, y le agrega la misma cantidad de agua, misma cantidad de levadura, y ahí tiene que salir el pan. Si yo le doy una harina con una característica hoy, la semana que viene le doy con otra característica, claro, el panadero va a decir no me sirve. En realidad le sirve quizás, pero a lo mejor tiene que reducir el agua, tiene que reducir levadura. Claro. Y bueno, las panaderías hoy en día muchos no lo hacen eso. Claro. Sí. Bueno, la verdad que tienen un lindo trabajito. No digo por cuando reciben el trigo, todo el proceso que comienza a partir de ahí. Así que no es siempre el mismo, sino que año tras año va variando. Año tras año va variando.
va variando. Y cuando te vas acercando ya a la cosecha nueva, ya empezás a rajunear, digamos, Claro. la cerealera rajunean los hilos de trigo y bueno, Claro. ahí viene medio también bastante complicado, porque puede venir con mucha basura, ¿viste? Claro, es lo que va Es quedando, todo lo un último. proceso Claro. donde vos tenés que ajustar las máquinas de limpia, porque sabés que estás recibiendo más basura y entonces hay que limpiarlo mejor. Ahora, el mercado de la harina acá en la Argentina, digamos, es muy, digamos, muy competitivo. Es decir, están los grandes jugadores, se exporta por otro lado. ¿Cómo está un poco la situación hoy en día? Sí, exportar se está exportando, no lo que se exportaba años Claro. anteriores, pero se está exportando harina. La gran mayoría de los molinos grandes lo puede hacer. Hay molinos chicos que están trabajando, digamos, con el mercado interno. Cuando decimos mercado interno nos focalizamos acá en Argentina. Claro. Pero la gran mayoría de los molinos grandes están todos exportando por lo general a Brasil. Ajá, A ahora Brasil, sí. Ajá. sí. Daniel, ¿cómo es el tema del fideicomiso? No sé si, digamos, el molino del caso de nuestro acá, de ustedes, de los Grobos, está metido dentro del fideicomiso triguero. Hemos estado, sí. El fideicomiso es que el gobierno te da un porcentaje sobre la bolsa de harina para que vos puedas reducir el costo y puedas amortizar, digamos, el valor del grano de trigo. Hubo muchos molinos que no ingresaron al fideicomiso, pero sobre todo por la desconfianza que han tenido a lo mejor con el gobierno y no le fue muy bien. El panadero busca precio y a veces una harina que no es muy buena, quizás mezclándola la hace funcionar y la consigue, o sea, puede tomarla más barata. Claro. Pero el fideicomiso, que no sé a cuánto tiempo más va a durar, calculo que seguramente un mes, 2 meses más y ya se estaría terminando. Daniel, ¿de qué producción habitualmente estamos hablando en cantidad que tienen que producir? Nosotros tenemos un molino de 400 toneladas. 400 Cuando toneladas. hablamos de los molinos se miden por la cantidad de trigo que se muele en las 24 horas. Nosotros hacemos 400 toneladas diarias de trigo. Hay molinos que muelen 60 toneladas diarias y hay molinos muy grandes que están en 800, 700 toneladas por día. Así que bueno, se estaría intermedio, como Siempre una fue buena un molino, capacidad. Sí, siempre fue un molino intermedio. Y en cuanto a tecnología, Daniel, digamos, porque están con el equipamiento, bueno, tal vez no desde hace bastante tiempo o se ha ido mejorando en alguna cuestión. Sí, con respecto a tecnología, Canepa ha hecho una serie de inversiones como para poder mantenerse en el mercado. Hay máquinas que sufren muchos desgastes, claro, ¿no? Entonces es necesario cambiarlas. Cuando hablamos de tecnología, no me voy a poner en un molino automatizado, pero un molino automatizado ya de por sí tenés que reducir mucho el personal porque obviamente son molinos que apretás un botón y arrancan solos y se paran solos y todo lo demás. Esa tecnología acá en Argentina prácticamente no existe. Debido a todos los problemas que hemos tenido con respecto a las importaciones, ¿no? De poder traer máquinas, uno pide una máquina al exterior y son 6-7 meses que demora en llegar. Claro. Sí, pero sí. En tecnología Canepa está muy bien. Está trabajando de acuerdo a las necesidades y a la demanda de los clientes que tiene. La molinería no... A ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Vas a ir a un molino donde será un molino de punta, te vas a encontrar con muchísimas máquinas que van a apretar un botón, va a arrancar, va a moler, se va a vender bien, pero va a haber molinos donde tiene 4 máquinas y saca la misma harina que vos, que tenés un molino de punta. Claro.
Digamos, en ese aspecto la molinería es acondicionar el grano de trigo, se muele y se separa. Ese es el secreto de la molinería. Claro. O sea, vos separás harina, todo lo demás es desperdicio y lo podés tener en un molino de punta o en un molino que puede tener más de 50 años. Claro, con mayor o menor tecnología, pero el proceso Es si se hace bien el mismo. proceso... Exactamente, sí, de hecho hay molinos muy viejitos que están sacando muy buena harina contra molinos que tienen toda la tecnología y quizás no lo pueden sacar. Mirá vos. O sea que ahí está, digamos, el punto, la clave está en el trabajo que se realiza. Exactamente. Para obtener la calidad buscada la por el calidad. cliente, ¿no? Siempre vas de la mano del cliente. El cliente, en este caso, el molinero, ¿no? Quien le pone el freno es calidad. Calidad le va a decir hasta acá podés llegar, porque calidad va a decir yo no le puedo vender esta harina a esta gente, Claro. a estos clientes. Entonces, si fuese por el molinero sacaría muchísima más harina, pero hay que ver la calidad con la cual la saca. ¿Han tenido alguna vez algún rechazo así de alguna partida, por ejemplo, que se le han devuelto por alguna cuestión determinada? Sí. La gran mayoría de los molinos tiene rechazos. Esto se mide de qué manera. Un molino donde te despachas 10, 12 camiones por día y por ahí podés tener un rechazo de 300 bolsas. Siempre cuando ocurren este tipo de eventualidades, lo que se hace es hablar con el cliente, preguntarle cuál es el motivo por el cual no le está funcionando la harina, y por lo general los vendedores pasan a retirar una bolsa de harina y se vuelve a hacer una panificación. Ajá. Nosotros cuando liberamos todos los camiones con panificación. ¿Qué significa? El camión va a cargar, pero antes de que haya cargado, le hacemos panificamos esas bolsas. Si la panificación sale bien, el camión sale. Esto no significa que esas 300 bolsas yo al cliente no se las pueda reconocer. Siempre tenemos que tener en cuenta que el cliente tiene razón y buscaremos la forma de no traer las bolsas y de enviarle quizás un aditivo en el cual pueda solucionar su problema y pueda salir adelante. Seguramente, bueno, o sea, los molinos manejan este tema de los aditivos mucho mejor tal vez, ¿no? Que, bueno, una panificadora, ¿no? Sin duda. Sí, las panificadoras por lo general no usan un aditivo de panificación nada más, pero no, ellos prácticamente no. El no tema, utilizan. tengo la pregunta, no sé si Eduardo vos tenés otra, pero el tema de las harinas enriquecidas, ¿no? Que por ahí está de moda, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? ¿En qué consiste esto, Daniel? Es una vitamina que se le agrega. Todas las harinas por ley tienen que salir enriquecidas con hierro. Es una vitamina que se le agrega tanto a la 3.0 como a la 4.0. Todas las harinas tienen que tener hierro. Están exceptuadas, por ejemplo, las harinas especiales, como en el caso de una harina de tapa de empanada, que es una harina muy, muy blanca, no tiene que tener puntitos negros, ¿no? Y el hierro puede llegar a perjudicar, digamos, una tapa de empanada, una pascualina. Claro. Pueden llegar a tener problemas. De la partida de trigo, por ejemplo, cuando llega el camión, digamos, y sacan la muestra, ¿qué es lo peor, digamos, que puede tener? Que no le sirva a usted o que directamente decir, no, esto no sirve, esto hay que mandarlo. Depende las épocas, ¿no? Pero recuerdo un año en el cual había mucho fusarium. El fusarium, que es un hongo venenoso, ¿no? No se lo podías dar, porque todo lo que no sirve como para moler, digamos, todo lo que es para moler harina, se da como alimento animal. Claro. ¿No? La cáscara del grano de trigo, el grano de trigo chuzo, la cáscara, todo eso va como alimento animal. Pero en la época del fusarium hubo que hacer un silo aparte porque a los animales también les afectaba. Entonces se ajustaron las máquinas de limpia
y se sacaba, porque obviamente el fusarium es un grano que no tiene el mismo peso que el grano de trigo. Entonces, ¿cómo se saca? Todo aquello que sea más liviano que el grano de trigo, por canales de aspiración, se los levanta y se los almacena en un lugar diferente. Esto ocurría con el fusarium, entonces se iba a un silo diferente, claro, y se llevaba a un campo y se quemaba. Se incineraba, claro. Sí. No había otra. Perfecto. Pero después en el camión, digamos, cuando viene, podés encontrar de todo. Pero digo de todo, desde, no sé, un reloj, ¿cómo es? Una comadreja, un ratón, hay de todo. De todo. Para ello, los molinos están preparados para sacar todo este desperdicio grueso primero y después se le hace una limpieza fina al grano de trigo. Claro. Se almacena en los hilos. Eso no significa que esté listo para moler. Claro. Ya después el grano de trigo se lo acondiciona, se lo vuelve a hacer una limpieza mucho mayor y se lo moja. No nos olvidemos que el grano de trigo viene con una humedad, los molinos reciben hasta 14%, que es grano duro, el grano está duro, entonces para poder molerlo es necesario mojarlo para poder ablandar y nosotros podamos separar el endospermo, ¿no? Nos resulte mucho más fácil y podamos tener una mayor extracción de harinas. Perfecto. Interesante, ¿no? La verdad que la un verdad proceso que sí. muy... Sí. Estaba pensando en eso yo, digo. Yo me como una facturita y mirá todo claro, el laburo que hay. todo, ¿no?, lo que hay detrás. Para que yo me como una facturita en un minuto. Sí, la verdad que es complejo, pero es muy lindo. No tenés una rutina diaria, ¿no? Claro. Todos los días es un desafío. Exactamente. Sí. Nos resulta en eso. Por lo que nos está contando Daniel, no es rutinario, no es decir, bueno, todos los días vamos a hacer lo mismo, porque si bien el proceso, sí, es el mismo, lo que te va marcando las pautas de trabajo es la calidad del trigo que recibís. Y vos no te olvides que es cernir, vos tenés que separar. Nosotros tenemos 1100 telas de nylon dentro del molino. Una que se rompa y empezamos a tener problemas. Entonces hay que estar permanentemente cuidándolas, permanentemente sacando muestras, que todo eso lleva un determinado tiempo. Para eso hay todo un gran equipo, claro, y un laboratorio muy bueno que tiene el molino, que es quien nos va marcando las pautas, digamos. ¿Cómo están de personal, Daniel? Es decir, o sea, hay demanda tal vez por ahí laboral, yo pensando por ahí, ¿no?, en el trabajo en Chivilcoy, alguno por ahí le interese, bueno, no sé, sobre todo, bueno, pensando también en los chicos de la escuela agraria, es decir, si por ahí alguno se deriva por la cuestión esta, o hay dificultades tal vez, digamos, si ustedes por ahí tienen necesidad de contratar a alguien, no lo encuentran en el mercado y tienen que salir a buscarlo por otro lado. No, con respecto al personal, la verdad que hoy está complicado conseguir chicos que tengan ese compromiso de venir a trabajar. Es una complicación, hoy. No te olvides que ahí se hacen turnos rotativos, hay que trabajar durante la noche, hay sábados a la noche que te toca trabajar. Claro. Un chico joven, medio como que todo eso le cuesta y mucho. Hay chicos con necesidades, que eso es lo primero que focalizamos, ¿no? A la persona que tiene muchas necesidades, que consideramos que va a cumplir el horario, que va a trabajar y va a hacer un esfuerzo muy grande. Yo, las entrevistas que he hecho, siempre les digo que lo que necesito es gente que tenga ganas de trabajar. Y yo no sé, nunca trabajé en un molino, le digo, yo cuando entré tampoco, aprendí. Y yo me ocupo de enseñarle a esta persona. A esta persona le pone empeño, le pone ganas, claro, y va a salir adelante. Con respecto al personal, nosotros estamos bien, no estamos sobrados, pero tampoco nos está faltando personal. La molinería es muy cíclica. Tenés meses que estás muy bien y tenés meses que empezás a decaer. Todo eso lo hace el mercado.
y las posibilidades, obviamente, económicas del país. Claro, sin duda. Bien, la verdad que muy interesante todo el trabajo, ¿no?, que se desarrolla en el molino hasta que nosotros llegamos a consumirlo. Claro, así tal que cual. está bueno conocer la cocina, como se dice habitualmente, sí, de todo el proceso. Así que bueno, agradecerle a Daniel. Cómo no, Antonio, por supuesto. ¿sí? Sí, Muchas sí, gracias sí. por haber venido, Daniel, por hacerse este ratito, este tiempito para charlar con nosotros aquí en la mañana del centro, en este espacio de Intel en la radio, y bueno, y hacernos conocer, ¿sí?, qué es lo que sucede dentro del molino, cómo se da todo este proceso para llegar después a la panificación. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que estoy muy contento porque por lo menos puedo, digamos, llenar de conocimiento al resto de la gente para que, digamos, aprendamos un poquito más, ¿no?, de lo que se hace. Sí, Lógicamente. así es. Sí, sí. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Daniel. Antonio, muchas gracias también. Gracias, gracias. Nos vemos. Nosotros hacemos una tanda y seguimos aquí en la mañana del centro. Espacio de publicidad. Hola,